Dios siempre comprende tus lágrimas, te cuidará cuando herida tu alma está. Él la ve caer y a tu lado Él siempre está. Contigo llora Él y te ayuda a vencer. Dios siempre comprende tus lágrimas. Contigo llora Él y te ayuda a vencer. Dios siempre comprende tus lágrimas. Adelante, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, lo trajesen presos a Jerusalén. Oramos. Señor del cielo, esta noche nuevamente invocamos tu nombre aquí en la iglesia. Deseamos de todo corazón que los próximos minutos, 35 minutos, tu Espíritu Santo nos ayude a estar concentrados plenamente en el mensaje de la palabra. Y que ese mensaje de la palabra no sea mío, sea tuyo, sea para los que están ahí sentados y para mí también, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, amén. Nadie podría en la historia acusar a Saulo de Tarso de no ser total y completamente sincero. La sinceridad es una cualidad extraordinaria que un ser humano puede llegar a alcanzar. Saulo de Tarso era un hombre plenamente sincero. Cuando llegó aquella mañana delante de los grandes dignatarios a pedir cartas para perseguir al pueblo de Dios, Saulo se movía con total y completa sinceridad. Desde niño, desde jovencito, fue criado y educado para defender su fe. Desde niño, desde pequeño, Saulo fue criado, enseñado y educado para defender sus creencias. Su padre, su madre, su abuelo, su abuela, sus maestros le enseñaron que si había algo importante en la vida, era defender su fe, era defender sus creencias. Era completamente sincero. Quizás en medio de nosotros hay gente que nuestro pensamiento claro es defender nuestra fe, defender nuestras creencias, defender nuestra iglesia. Y es posible que a alguno de nosotros les pase como a Pablo, que en ese afán y en esa sinceridad de querer defender aquello que hemos creído desde pequeño, nos olvidemos de que la verdad de Dios no necesita defensores, que la verdad de Dios se defiende a sí misma. Pero Saulo de Tarso, era un hombre sincero. Nació en una casa extraordinaria, fue educado por gente extraordinaria y en su mente estaba claro lo que debía hacer. Cuando llega delante de los magistrados, Saulo es un perseguidor.
Es un hombre que persigue, pero no lo acusemos por perseguir. Él persigue todo aquello que pueda llegar a ser contrario a su fe. Él persigue y va en contra de todo aquello que él cree dentro de su mente que puede llegar a perjudicar a Dios. Él persigue a todo aquello que puede entender él que perjudique la doctrina de su iglesia. Hay gente hoy en día que persigue, como decía un poeta, a todo aquel que piense diferente. Porque con el tiempo hacemos nuestras propias doctrinas y nuestras propias ideas. Y algunas veces hasta en la misma iglesia, cuando alguien piensa un poco diferente, creemos, sentimos y esperamos que es nuestra misión perseguir y limpiar y corregir. No nos damos cuenta de que al fin y al cabo el único que corrige bien se llama Jehová de los ejércitos. Amén. Saulo de Tarso dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, habló con él, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, lo trajesen a Jerusalén preso. Si hallase alguien que fuese de este camino. Pidió las cartas, entregaron las cartas, se fue a su casa, se despidió de su familia. Algunos historiadores bíblicos dicen que Pablo era un hombre casado y era un hombre que tenía familia. Algunos dicen que no, la mayoría se inclinan de que sí, que posiblemente tenía una esposa, que tenía hijos, pero para Pablo lo más importante no era la esposa y no eran los hijos, sino con sinceridad servir a Dios y mantener ordenada la iglesia. Se despidió. Cuidado con descuidar la esposa y los hijos por cuidar la iglesia. Cuidado. La iglesia se cuida sola. Alabado sea el nombre de Dios. Y Dios levanta centinelas y guardaballas cuando tiene que levantarlos para la iglesia. No olvide de concentrarse en cuidar su casita, su hogar, su esposita y sus hijos. El apóstol sería en el futuro, pero ahora es un perseguidor. Por la mañana temprano posiblemente se despidió de la familia, buscó su gente, los que lo iban a acompañar, ensilló su caballo, si lo llevaba, o su mula, su asno, lo que fuese, llevó comida y guardó allí en las alforjas lo que a él más le importaba y lo que a él me parecía más declarativo de todo. Allí en las alforjas guardó clarito las órdenes que le daban. Las órdenes era perseguir a todo cristiano. Y comenzó su camino. Finalmente estaba donde él quería. Ese era su sueño. Era el sueño de Pablo. ¿Recuerdan el sueño que vimos el sábado pasado? Pablo tenía un sueño. ¿Cuál era su sueño? Servir a Dios. ¿Cuál era el sueño de Jacob? Les decía, cuando Jacob fue criado, ustedes leen Patriarcas y Profetas, van a ver que Elena dejó y dice que Jacob amaba entrañablemente a Dios y que no le interesaba nada la administración de los camellos, de las vacas o de las ovejas. Lo que Jacob amaba era la administración espiritual de su familia. Eso es lo que él quería. Era un hombre que soñaba con servir a Dios. Pablo es un hombre, Saulo de Tarso es un hombre que sueña con servir a Dios y con servir a su iglesia. El problema es que Jacob soñaba demasiado, iba más adelante que Dios. Y es el mismo problema de Saulo. Saulo, ese sueño lo motiva y ese sueño lo saca de su casa y ese sueño lo lleva a Damasco. Verso 3. Mas yendo por el camino, buen camino o mal camino. Mas yendo por dónde? Por el camino. Mas yendo por el camino y respirando, ¿qué cosa?
¿Amenaza contra quién? Contra la iglesia. Cuando yo era chico en la iglesia, a mí me enseñaban: Dani, si tú quieres que te vaya bien, tú tienes que ser un muchacho de oración. Dani, si tú quieres andar en los caminos de Dios, tú tienes que ir a la iglesia. Dani, si tú quieres, la gente que le va bien, que son exitosos en la vida, son los buscadores de Dios. O sea, Dios no llama gente que respira amenazas contra la iglesia. ¿Usted cree que Dios puede llamar gente que respire amenazas contra la iglesia, que ande en los caminos equivocados de Dios? Uno de los mejores ancianos que yo he conocido en mi vida, uno de los mejores líderes que yo he conocido en la iglesia, era un hombre que cuando Dios lo llamó una noche cuando venía del casino. Se había gastado hasta el último centavo que tenía en el casino. Le quedaban solamente el dinero para comprarse un six-pack de cerveza. Cuando venía para la casa se compró el six-pack de cerveza. Había comenzado a llover y cuando ven en la mitad del camino había algo tirado en el piso. Algo estaba tirado ahí en el suelo. Ahí estaba. Y él venía en su automóvil, pasó con el automóvil, se paró al lado, abrió la puerta, miró y se dio cuenta, como se da cuenta cualquier persona, que un libro es un libro, pero una Biblia es una Biblia. Amén. Es inconfundible. Un libro usted lo identifica. Puede no saber quién lo escribió, si lo escribió Pablo Coelho, Jorge Luis Borges o quien sea. Pero cuando usted ve una Biblia, sabe que es una Biblia. Y él con su six-pack de cerveza miró la Biblia, cerró la puerta y la dejó y se fue. Llegó a la casa, la mujer estaba durmiendo, se sentó en la cocina, se tomó las 6 cervezas y se quedó con ganas de seguir tomando. ¿Por qué? Porque se había gastado hasta lo último, estaba angustiado y preocupado. Se fue a la casa de un amigo, le golpeó la ventana, eran como a la 1 de la mañana y le pidió $20 prestados. Se fue de nuevo a la licorería, compró un par de canecas de ron y compró más cerveza. Y cuando venía por el camino, por el mismo lugar, aunque seguía lloviznando, ¿qué es lo que estaba en el camino todavía tirado? Estaba la Biblia. Pero ahora abrió la puerta, la miró y ¿qué hizo? La recogió y se la llevó. Llegó a la cocina y abrió su Biblia. Y junto con la Biblia abrió una lata de cerveza. Y él acostumbraba a mezclarla con ron. Yo no sé cómo sabrá eso, pero tiene que ser espantoso. Tiene que ser espantoso. Y abrió la Biblia y comenzó a leer y a tomar cerveza y a beber ron. Mateo, cerveza y ron. Juan, cerveza y ron. Hechos, cerveza y ron. Y usted dice: pastor, imposible. Pablo respiraba ¿qué cosa? Amenazas contra la iglesia. Saulo tenía las manos manchadas con sangre inocente. Saulo llevaba en las alforjas malas noticias para las familias cristianas de la época. Saulo iba supuestamente por el camino equivocado de la vida. Mi amigo, el anciano, supuestamente andaba en mal camino, y es cierto, andaba en mal camino. Pero ¿de dónde salió esa Biblia? ¿Quién puso esa Biblia en la mitad del camino? Pregúntese. Aquel día él terminó borracho, pero cuando se levantó por la mañana, ahí en la cocina estaba la Biblia. La esposa le preguntó: ¿y de esta Biblia de dónde salió? Y él no supo qué decirle, pero siguió estudiando la Biblia. Una de las personas que yo más respeto en mi vida es ese hombre, porque desde el día en que conoció a Jesucristo se convirtió en un predicador. No tiene un bachillerato y no tiene una maestría y no ha sido educado en ninguna de nuestras universidades. No sabe dar tema de 2300 días. No conoce muy bien la historia de la iglesia, pero conoce su historia. Y él le cuenta a la gente su historia. Que el Señor lo llamó cuando aún respiraba amenazas, cuando su camino era incorrecto, ahí el Señor lo llamó. Alaba el nombre de Dios hoy.
porque usted y yo salimos del mismo lugar. En 1982, aunque yo había nacido en la iglesia, venía de vivir en la ciudad de Buenos Aires. No bien, no de la mejor manera. No de la mejor manera. No era feliz. Había estudiado, tenía 24 años, 25 por allí. Y había visto en los periódicos un anuncio de que al sur de Argentina, donde se termina el mundo, Tierra del Fuego, vientos constantes de 180 kilómetros por hora, 150, necesitaban gente para trabajar. Había muchos pozos petroleros que se estaban abriendo. Así que yo dije, voy a mandar una solicitud, la envié, me contestaron que sí, que me fuese, compré mi pasaje, pero como nací en otro lugar, dije, bueno, Comodoro Rivadavia está como más o menos la misma distancia que debemos estar desde aquí hasta Toronto aproximadamente, o más lejos todavía, quizás hasta Quebec la distancia. Yo dije, en aquel tiempo, viajar tantas distancias para venir, voy a visitar a mis padres, voy a ir a despedirme de los viejos, porque yo no sabía cuándo iba a poder regresar a casa. Así que compré el pasaje primero hacia la ciudad de Córdoba y después compré el pasaje para ir hacia el sur. Y llegué un viernes al mediodía de 1982 a la casa de mis padres. Me recibieron, fui al que había sido mi cuarto y me senté y me puse a pensar cómo era mi vida y hacia dónde iba. Y no eran buenos momentos para mí. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? Antes de que entrara a Damasco, antes de que se mezclara con la gente, antes de que comenzara a ejecutar el plan, antes de que se pusieran manos a la obra, el segunda semana, ¿de qué mes? De 1982. Yo tenía todo boleto para el lunes. Y el domingo por la noche, mi mamá me dice, ¿te vas a ir mañana, Dani? Le digo, mami, no sé. Esta gente necesita tanto ayuda en la pintura. Me daría, y soy el que mejor pinta. Digo, mami, no sé, estoy pensando si me voy a ir o no. Dice la Biblia que Saulo estuvo 3 días en la oscuridad. Eso fue mi primera noche de oscuridad. Esas noches, viste, donde sabes que no mereces nada en la vida, porque no te has portado bien. Pero esa noche yo decía, ¿me voy o me quedo? Algo en mi corazón me decía, la chica le gustó como tú pintas. Algo en mi corazón me decía eso. Pero por otro lado, algo me decía, es como si tú te ganas $1,200 al mes, ¿viste? Y te vas al dealer de auto que venden Lamborghini y le decís que te financien un Lamborghini. Un Lamborghini vale 300 y pico de $1,000 y vos ganás 1.200 al mes. ¿Con qué lo vas a comprar? No puedes soñar con eso, ¿entiendes? En ese tiempo yo no había terminado la carrera universitaria. No estaba bien con Dios. No tenía un peso en el bolsillo y un pasaje a lo desconocido. Y esa noche yo lloré. Yo dije, Señor, ¿qué va a hacer de mi vida? ¿Será que me quedo? ¿Que me voy? Acá no tengo trabajo, allá me esperan. Imaginen ustedes cómo pasó Pablo la primera noche. Ciego, sin ver, un hombre acostumbrado a controlar todo y a todos en la vida.
Se ponen a pensar qué habrá pensado Pablo esa noche. La soledad con Dios es el mayor sentido de pluralidad que puede tener un ser humano. Pasó la noche y me levanté y le dije a mi mamá: mami, no me voy a ir, me quedo unos días más. Volví a pintar. ¿Te gusta pintar, viejo? Volví a pintar. Y pasó una semana. Y pasaron 2 semanas. Y llega el momento cuando tú te das cuenta que alguien te mira distinto, ¿sí o no? 2 semanas después yo me di cuenta de que no era el hecho de que una persona te gustara, era el hecho de que tú sabías que había algo dentro del corazón. Y una noche volví a casa y mis viejos tenían un apartamentito y después que se durmieron, yo salí al balcón y me senté en el balcón a llorar como un niño pequeño. Porque esa noche yo sentía que Susi era para mí y que yo era para ella. Pero yo sentía que tenía que dar el paso, pero yo tenía miedo. ¿Por qué? Porque ganas $1,200 y tú quieres que te regalen un Lamborghini. Porque ella era un Lamborghini. Una mujer con estudios universitarios terciarios, una mujer educada, bien criada, en una excelente familia. Si usted viene mañana, yo le traigo una foto de ella para que la vea. Una chica que, más allá de que físicamente fuera bonita, yo sabía que era buena. Entonces yo dentro de mi mente decía: esto no puede ser para mí. ¿Por qué? Porque yo no me lo merezco. Yo no me lo merezco. ¿Entiende lo que siente Pablo? Dios lo llama a Pablo y le dice que tú me vas a servir. Yo, Señor, con las manos llenas de sangre tú me vas a servir. Dios le dice: Pablo, tú con esa respirando amenaza contra la iglesia, tú me vas a servir, Pablo. Tú me vas a servir. Cuando tú sientes que Dios te está dando un regalo tan grande, el ser humano tiembla. Tiembla. Lloré toda la noche. Pero hasta ese momento solamente nos habíamos visto, pero yo sentía que había algo. Finalmente ocurrió, como ocurre siempre en las relaciones de pareja, ¿no es cierto? Llega el momento de que la invité a salir. Yo me imagino, yo ni me acuerdo, yo creo que le habré sacado toda la plata que tenía del sueldo al pobre viejo mío, jubilado, ¿viste? No sé cómo hice, pero le invité a comer una pizza y a comer un helado de esos que son bañados en chocolate para arriba. Y esa noche, porque había que volver temprano, esa noche como a las 9, cuando la despedí, ella me dio un beso. Yo no me reí, ¿saben? Volví a mi casa. ¿Y volví a dónde? Al balcón. La tercera noche. La tercera noche era lágrimas solamente por agradecer ¿qué? El regalo. Y la preocupación de qué voy a hacer yo con este regalo que Dios me ha dado. ¿Comprenden lo que le pasa a Pablo? Dios tenía un sueño conmigo. Dios tenía un sueño conmigo. Dios tenía un sueño con Pablo y Dios tiene un sueño con usted. Amén. Y días después, charlando con Susi, sabíamos que el Señor nos había cruzado. Yo iba en camino hacia la Comodoro Rivadavia y ella tenía pasaje comprado para el mes de abril
para venir a trabajar en Washington, aquí en los Estados Unidos, como enfermera. Yo no fui a Comodoro Rivadavia y Susi nunca llegó a Washington. Nunca llegó a Washington. ¿El Señor hizo qué? Que dos caminos se cruzaran. Lo más parecido a Dios que yo conozco, después de Dios, lo más parecido a Dios que yo conozco después de Dios, se llama Susi. Dios me hizo a través de ella y a través de la familia. Mi familia era una buena familia, pero yo todavía recuerdo los viernes a la noche cuando llegábamos a recibir el sábado, la puerta de la casa de ella tenía una ventanita de vidrio y yo me paraba allí y yo la veía cuando ella venía a abrir la puerta. Entraba y ahí estaba la música. Esa música en los carretes viejos, sí que dan vuelta esos carretes viejos, así, música de la iglesia. Eran momentos especiales para mí. Yo me convertí a Dios en esos momentos. Yo me convertí a Dios en esos momentos. Pablo pasó 3 noches solos, 3 noches de angustia. En 5 minutos, déjenme hacerles un repaso homiléticamente de todo lo que a Pablo le pasó. ¿Sí? Y vamos a cerrar. Va a ser rápido. Abran, vean la Biblia conmigo. Vean esto. Lo repaso completo. Saulo respirando a una amenaza. ¿Qué me enseña esto? A mí que Dios me ama aunque yo esté en contra de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios me ama aunque yo esté en contra de Dios. Dice, respirando amenazas y muerte. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Contra los discípulos del Señor. Usted puede estar en contra de la iglesia del Señor, en contra de los planes de Dios, y Dios me sigue amando. Amén por eso. Versículo 2. Y le dieron cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Uno puede estar estorbando el camino de Dios hoy. Quizá usted tiene un amigo o una amiga que hoy está estorbando el camino de Dios. El Señor está con esa persona. Amén. Versículo 3. Mas yendo por el camino, uno puede andar por un camino malo y Dios intersecta el camino malo para hacer un camino bueno para nosotros. Amén. Versículo siguiente dice, aconteció. ¿Qué significa eso? Que en el camino malo ocurren cosas buenas. Amén. En el camino malo de los seres humanos ocurren cosas buenas, si no usted no estaría sentado aquí, porque ninguno de nosotros llegó por andar en el camino bueno. Aconteció, dice, que al llegar cerca de ¿dónde? Cerca de Damasco. Cuando el ser humano está más cerca de hacer el peor de todos sus errores, cuando más trabaja el Espíritu Santo, gloria sea al Señor. Repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra. Dios va a usar el método que sea. El método que sea va a usar Dios. En el caso mío, Dios, yo le doy gracias, Padre. Usó una mujer. Yo le doy gracias a Dios. En otros casos, Dios usa darte un sueldo de $50,000 al mes, porque es lo que te hace falta. En otros casos Dios usa quitarte el trabajo durante 2 años y dejarte la última miseria para que aprenda. O sea, Dios va a echar, antes de Damasco, antes del error final, Dios va a echar mano de todo lo que pueda. ¿Para qué? Para salvar una sola alma. Amén. Dice la Biblia, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo, y la gente se va a dar cuenta que lo que está ocurriendo en ese momento no es común, sino que es sobrenatural. Cada persona aquí en la tierra, cada hijo de Dios que vaya a llegar al reino de los cielos, en algún momento va a tener que tener una experiencia de esa naturaleza. ¿Una experiencia de qué naturaleza? Sobrenatural. Una experiencia sobrenatural. No solamente no que vas a flotar en el aire, pero tú sentirás que espiritualmente has tenido una experiencia de ¿qué? De una relación sobrenatural con Dios. Dice la Biblia, el verso 5, que el Señor le preguntó, él cayó al suelo y preguntó, ¿quién eres tú, Señor? Y él le dijo, ¿qué cosa? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dios nos habla. Dios nos habla. Usted está sentado ahí, Dios le habla. Dios me habla esta noche a mí. Dios habla con quienes.
con todos sus hijos aquí en la tierra. Dice el verso 6, él temblando y temeroso. La mejor forma de vivir en la tierra es temblando y temeroso. ¿Amén? Tú tienes problemas con el trabajo. La mejor forma de vivir es andar temblando y temeroso. Porque temblando y temeroso tú buscas ¿de quién? Tú buscas de Dios. Pero cuando tú andas sacando el pecho porque tienes un peso en el bolsillo o porque estudiaste algo no, mire, temblando y temeroso es la mejor forma de andar en la vida. La mejor forma de andar en la vida. Ustedes han escuchado que la gente dice que la iglesia es un hospital, ¿cierto? ¿Han escuchado eso? Dice que todo lo que animo a qué cosa, ¿qué es? Estamos en un hospital, ¿no es cierto? Bueno, ¿dónde es el mejor lugar de un hospital? ¿Dónde es el mejor lugar de un hospital? ¿Dónde están los mejores médicos en un hospital? Yo asumo que en terapia intensiva deben estar ¿quiénes? Los mejores médicos. Ahí deben estar los mejores médicos. A usted le da un ataque al corazón, me estoy por morir, me suben a terapia intensiva, me estoy muriendo, llego allá, me entuban por todos lados, estoy una semana, 2 semanas, 3 semanas, finalmente me voy recuperando, abro los ojos, comienzo a tomarme un juguito, comienzo a mejorarme, comienzo a respirar, a los pocos días pues ya me siento, me enderezo, a las 2 semanas ya me sacan de terapia intensiva, me llevan al piso, ya luego me camino, me pongo a enderezar, ya puedo andar por todo el hospital y ya al mes y medio, 2 meses ya estoy completamente recuperado. Y luego yo comienzo a andar por los pasillos para decirle a la gente cómo tiene que vivir. Yo llego acá a la iglesia y porque hace 2 o 3 meses que estoy, o 2 o 3 años que estoy, yo ya me siento una autoridad para decirle a la gente cómo tiene que vivir. Yo ando por el hospital y si no, usted tiene que dejar de hacer eso. Por eso le está pasando eso, hermano, ¿ve? Porque usted no deja eso lo que está haciendo. Y usted tiene una lengua muy larga. Y usted hace tal cosa. Y llegamos al momento que nosotros andamos por el hospital de la iglesia. Nosotros somos ¿qué cosa? Ya somos médicos. Y a los 5 años somos especialistas. Y ya tenemos consultorio. Todos tienen que venir donde nosotros estamos. Yo te voy a decir, querida, ¿dónde es el mejor lugar para estar en la iglesia? Siempre. En intensivo. En intensivo es el mejor lugar para estar siempre. Siempre en intensivo. Porque ahí está ¿quién? El mejor médico, que se llama ¿qué cosa? Jesucristo. Es el mejor lugar para estar. Es el mejor lugar para estar. Finalmente, el versículo que más me gusta de esto. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Abriendo los ojos, ¿qué cosa? No veía a nadie. Algunas veces en la vida, querido, nosotros no vamos a ver a nadie. A nadie, sino solamente ¿a quién? A Jesucristo. A él se le cerraron los ojos. La última imagen que le quedó a Pablo, a Saulo, fue la imagen de Cristo Jesús. Y luego estuvo 3 días sin ver absolutamente nada. La última imagen que le quedó fue la de Cristo. Conozco una señora que falleció el año pasado. Ella escuchaba la radio, se enamoró del Señor Jesucristo, se bautizó en la iglesia. A los 6 meses de estar bautizada en la iglesia, fue al médico a hacerse unos chequeos y el médico le diagnosticó cáncer. Me llamó, fuimos a verla. Era un cáncer invasivo. Un tipo 5, de esos que son rapidísimos. Una mujer de 42 años, una mujer educada, profesional, una mujer bellísima, 42 años nada más, una hija de 16 años. En 3 meses el cáncer la había comido completamente. A los 6 meses usted ya no la conocía. Ella daba clases de ejercicio físico, una mujer altísima, quedaba así flaquita. Un día por la mañana
como a las 8:30, 9, el esposo me llama y me dice: pastor, si usted quiere ver a Maribel antes de que entre en coma, tiene que venir ahora, está en el hospital. Así que le dije: es la hora del programa, entre 8 y 12 del mediodía yo estoy en la radio, no puedo dejar el programa. Luego, cuando termine el programa voy a verte. A las 12 terminó el programa y fui, llegué alrededor de la 1 de la tarde. Abrí la puerta del cuarto donde ella estaba, 2 camitas. Ya no estaba en intensivo, porque en esos casos no hace, ¿para qué los van a poner en intensivo? Y en una de las camitas estaba ella, en la otra camita estaba sentado el esposo con la hija, una mesita entre medio de las 2 camitas, y en la mesa una foto de ella cuando ella estaba totalmente saludable. Qué contraste terrible con ella en la cama. Usted nunca hubiese dicho que era la misma persona. Es más, a mí por un momento me pareció hasta grotesco y feo. Yo digo, yo no lo hubiera hecho. Esa foto de una mujer llena de vida y lo que estaba allí. El esposo se levantó, me abrazó, me dice: pastor, qué lástima, dice. Ella quería verlo, ella quería despedirse, pero ya está en coma, hace como 3 horas está en coma. Me senté a la orillita, me pusieron una sillita, me senté, le agarré la manito, huesitos puritos la manito, y ya estaba con esa respiración, ¿viste? Que tienen las personas que van a morir. Le agarré la mano un ratito allí, y finalmente me le acerqué. Una de las cosas más duras para mí es esa. Los entierros y la gente grave en los hospitales a mí me produce mucho dolor. Pero le tomé la manito y me la acerqué a la oreja, y entonces le hablé en el oído por si me escuchaba. Le dije: Maribel, el pastor Ponce, vine a despedirme. Con Susi siempre le decíamos que ella tenía ojos muy bonitos, tenía unos ojos celestes bien grandes. Le digo: vine a despedirme. Me gustaría ver tus ojos antes de despedirme. Me hice para atrás y automáticamente abrió los ojos. El esposo se puso de pie y la hija también, porque ya estaba en coma. Abrió los ojos. Le leí un versículo de la Biblia. Mal cantamos, pero cantamos. Oramos. Le hablé de la tierra nueva, las cosas que siempre, lo mejor que podemos decir. Ella con los ojitos abiertos. Le di un beso en la frente y entonces me paré. Antes de irme, cometí un error, de esos errores que te permiten ver a Dios. Que Dios tiene sueños más grandes que los nuestros. Me paré en la cabecera en los pies de la cama, la miré y pedí lo que usted nunca puede pedir, pero yo doy gracias a Dios por haberlo pedido. Le digo: Maribel, me voy. Nos vamos a ver bajo el árbol de la vida. Quiero que me regales la mejor de tus sonrisas para llevarme de recuerdo. Como usted le pide a una mujer de 42 años llena de vida, que sabe que le quedan minutos de vida, que le pida que sonría ante las puertas de la muerte. Y ella sonrió, y nunca lo olvidaré. Una sonrisa grande, grande. Abrió los ojos celestes bien grandes. ¿Y saben qué vi yo? Yo vi a Dios. Yo vi a Dios. Porque solamente la gente que está con Dios sonríe. ¿Ante quién? Ante la muerte. Dios había soñado con ella darle la eternidad. Dios soñó con Pablo aquellas 3 noches, mostrándole el camino que tenía que seguir. Dios me mostró un sueño a mí. Después que conocí a mi esposa, toda mi vida cambió. De ser un bueno para nada,
El Señor me hizo pastor, educado, evangelista, presentador de radio y televisión, papá. Todo gracias a quién? A los sueños de Dios que Él tiene con nosotros. Y todavía no ha terminado conmigo. Yo alabo el nombre de Dios por eso. Y ¿sabe qué, querido? Todavía Dios no ha terminado con usted. Voy a orar. Dios tiene un sueño contigo. Quiero que oremos juntos. Ven, vamos a orar juntos. Que se cumpla ese sueño en tu vida. Venga, vamos a orar. Pastor, Dios tiene un sueño con usted. Un sueño hermoso. Si vinieron esta noche es porque Dios tenía un mensaje para ustedes. Quizás en medio de nosotros hay alguien enojado. Ayer hablaba con una persona que me decía: durante mucho tiempo estuve enojado con Dios. Ayer me decía una persona, porque no entiende algunas cosas de Dios, pero sigue en los caminos del Señor. Amén. Nos arrodillamos, oramos. Bondadoso Dios que estás en el cielo, de rodillas esta noche agradecemos la obra poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Agradecemos el recordar aquella historia de Pablo. En un camino perdido, en un camino equivocado, con manos manchadas de sangre, tú tenías un sueño increíble con él. Señor, sabemos que tú sigues soñando con nosotros. Yo no puedo menos que alabar tu nombre, porque yo sé que dentro de todos mis errores tú tenías un sueño conmigo y has perseverado grandemente con tu Espíritu Santo. Y alabo tu nombre, Señor. Y sé, Señor, que en este momento tú estás hablando con tus hijos aquí y le estás diciendo cosas grandes todavía hay para ti en la vida. Lo mejor todavía está por venir para ti. Si logras, como Pablo, después de aquellas 3 noches, ser humilde y ser manso y decirle: Señor, lo que tú quieras conmigo, lo que tú quieras conmigo. Padre, comienza la semana. Que sea una semana de victorias en el trabajo. Que sea una semana donde nosotros podamos ver la mano poderosa de Dios en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos. Lo rogamos en el nombre que está sobre todo nombre, Cristo Jesús, para quien sea la honra, la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén, Señor Jesús. Dios le bendiga, familia.